Otro de los aprendizajes que se adquiere más sobre la experiencia propia que por una formación propia en el hogar o la escuela es el de planear y organizar de la mejor manera el uso de nuestro dinero. Claro está, aprendemos sobre la marcha y casi nadie nos orienta o aconseja, por lo que en el camino se va agarrando colmillo. De tus habilidades administrativas o de qué tanto pudieras llegar a maximizar tu ahorro, pudiera ser de que le saques el mayor o el mínimo provecho. Es por ello que hoy más que nunca urge que sociedad y gobierno nos pongamos a trabajar en arraigar la educación financiera en las nuevas generaciones, para que en conciencia y responsabilidad aprovechen lo mejor posible el alcance de sus recursos. No hay como estar organizados para que siempre tengas un poco más de, pues puedas estar más tranquilo, puedas disfrutar lo que tienes y sin, como te digo, sin aborazarte, sin gastar más de lo que realmente tienes. Sin embargo, también es cierto que en medio de la incertidumbre y el desempleo, además de los bajos salarios y el escaso poder adquisitivo, no es nada fácil planear u organizar un presupuesto personal o familiar. Teniendo asegurado pues lo que vas a ganar, tus percepciones mensuales, claro que puedes hacer un presupuesto, pero así como están los salarios y como están los trabajos de que cada rato te despiden, que entras y sales de uno, pues como ahorita a mí me acaban de dar de baja de un trabajo, por eso venía ahí todo pensativo. Imagínate, si yo supiera cuánto voy a ganar en este año, pues ya hacía mis presupuestos. Claro que sí es efectivo, sí lo he intentado hacer, pero no es algo estable. Es por eso que a pesar de las circunstancias que enfrentamos, resulta indispensable hacer un corte de caja sobre nuestra economía personal o familiar, para que a partir de cero planeemos y organicemos el gasto de nuestro dinero. De esta manera, pronto descubrirá el misterio que guardan las amas de casa para estirar siempre lo más posible el dinero del hogar y se dará cuenta de los beneficios que este esfuerzo representa. Gracias por seguir con nosotros y por participar a través de nuestro correo electrónico, el Twitter y el Facebook que se encuentran en su pantalla. Aunque usted no sea consciente de ello, en el fondo todos de alguna u otra manera planeamos y organizamos el gasto de nuestro dinero, aunque de repente parezca todo lo contrario. Eso precisamente es armar un presupuesto, saber con cuánto contamos y cuánto es lo que podemos gastar, pero sin duda alguna que la mejor forma de orientarnos y conocer exactamente la manera en que podemos hacerlo de manera muy prudente y eficiente es conocer las fórmulas adecuadas con los expertos, como es el caso hoy de nuestro invitado, el caso precisamente de nuestro amigo, el consultor financiero y académico de la Universidad Panamericana, Luis Roberto Arreche de Rapacheco. Maestro, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Al contrario, Moisés, muchas gracias por la invitación. Hombre, un placer. Maestro, ¿cómo podemos nosotros armar un presupuesto? ¿Es fácil planearlo, organizarlo? Pero obviamente que no nacemos con ese chip puesto en el cerebro, pero ¿es fácil hacerlo? ¿Es complicado? ¿Cómo podemos armar este ejercicio? Muchas gracias, Moisés. Pues fíjate que no cabe duda que es parte de una cultura. Es una cultura el tener conciencia de lo que ganamos y de lo que gastamos. Como ya decías al inicio de la participación, todos de alguna manera tenemos conciencia de lo que vamos a ganar y de lo que vamos a gastar. Y mucho más de lo que vamos a gastar. Si enumeramos, hacemos la lista de lo que gastamos, lo tenemos muchísimo más claro. Y también en ocasiones, bueno, los ingresos no necesariamente son fijos, para mucha gente son variables. Pero en términos generales, hablando solo de teoría, es muy sencillo armar un presupuesto. Al final del camino es distinguir cuáles van a ser los ingresos que vamos a tener en un periodo de tiempo y también distinguir cuáles van a ser esos egresos que vamos a tener en ese mismo periodo de tiempo. Y es muy importante hacerlo porque pareciera un ejercicio ocioso, porque al final del camino todo el mundo decimos, bueno, efectivamente ya sé que el próximo mes tengo que pagar la renta de mi casa o la mensualidad del automóvil, la luz, el agua, la escuela, etcétera. Un sinnúmero de gastos que tenemos como familias en la sociedad y que necesitamos hacer frente. Sin embargo, a mucha gente le da algo de temor hacerlos porque no cabe duda que genera estrés. Es un ejercicio que a la hora de estarlo haciendo genera un estrés para las familias. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta de lo apretado que en ocasiones tenemos el ingreso versus el gasto. Claro. Y bueno, pues no cabe duda que el tener esa conciencia pues genera a veces preocupación porque ya nos damos cuenta de algún gasto que no teníamos programado o que si lo conocíamos no sabíamos que nos iba a afectar de tal manera o de un modo tan importante. Y eso hace que de repente nos preocupemos. Pero al final del camino no hay manera de componer la situación financiera si no se tiene una conciencia de lo que se está gastando en primer lugar y luego también una conciencia de lo que podemos ganar. Muchas personas pues normalmente yo creería que es la generalidad de la población o un muy buen porcentaje pues tienen su sueldo quincenal.
es muy común que a mucha gente le paguen o de manera semanal o quincenal. Claro. Y es así como hay que tener considerado los ingresos. Hay personas que ganan por comisión o que dependen de alguna venta en específico para poder tener ese ingreso que van a poder utilizar para su gasto. Y eso es un ingreso complicado de presupuestar. Sin embargo, también se puede hacer con cierta disciplina. Sí hay margen. Y sí hay margen, efectivamente. No se necesita saber de economía para lograrlo. Sin embargo, sí, como que te empieza a traumar a la hora de registrar. Ay, pues necesito gastar más, pero ya no me alcanzan los Así billetes, es. ¿no? Definitivamente no se necesita saber de economía, no se necesita que alguien sea una persona experta en finanzas para hacer un presupuesto, simplemente se necesita sumar y restar, se necesita tener conciencia y hacer un listado de los ingresos que vamos a tener. Por ejemplo, el sueldo quincenal, semanal o mensual, algún bono que sabemos que nos dan en el transcurso del año, alguna compensación variable adicional que podamos tener, aguinaldo, alguna renta que podamos recibir, etcétera. Hay cosas que muchas personas reciben durante el año que hay que tenerlas consideradas, pero también hay que tener conciencia de los egresos. Y los egresos, yo lo que recomiendo es, un presupuesto no se necesita tener también grandes herramientas para hacerlos, es muy concreto. Se necesita tener cuando menos una calculadora y una hoja de papel, de Una preferencia plumita, lápiz. cuadriculada, un lápiz o una pluma, y empezar a hacer el ejercicio. Y algo que recomiendo, que me parece que es muy relevante, es hacerlo en familia. Porque uno de los grandes detalles que en ocasiones en las familias se da es que una parte de la familia, en este caso el esposo o la esposa, conoce el presupuesto, pero la otra parte no. Y cuando no se tiene conciencia de lo que se va a gastar, en ocasiones podemos, sin querer, desviar las pretensiones presupuestales de la otra persona. Y si lo hacemos en familia, llevamos concordia e inclusive podemos hacer esfuerzos mutuos para reducir el gasto que podemos tener. De tal manera que una vez identificado los rubros de gasto y aglutinándolos de una manera ordenada, podemos tener más conciencia de cómo podemos reducirlos. Voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, los gastos de alimentación. No es necesario que alguien identifique cuánto gasta en arroz, en frijol, en tortillas, simplemente puede aglutinarlos en alimentación. Alimentos. Y puede decir, oye, yo en Aproximado. alimentación puedo gastar X cantidad a la semana, 100 pesos, 50 pesos, 200 pesos, 1000 pesos. Cada familia determinará sus cuánto es su condiciones. porcentaje y sus posibilidades de gasto. Y eso pues lo va identificando y lo más adecuado es que esto se vaya haciendo por periodos de tiempo, que pueden ir desde lo quincenal hasta lo mensual. Lo que yo sugiero es que se haga conforme recibimos el ingreso, para tener un orden más claro de cuánto ingresamos y cuánto gastamos, y que los flujos de egreso vayan correspondiendo también a los flujos de ingreso. En otras palabras, si yo recibo ingresos semanalmente, bueno, pues voy identificando en esa semana que voy a poder pagar. Si ya sabemos que tenemos que pagar la luz, porque es el bimestre ya, pues efectivamente ponerlo en esa semana y hacer el egreso ordenadamente. De hecho, en el sondeo que hicimos entre la propia comunidad, advertían, bueno, yo recibo el dinero exactamente a semana, quincena, incluso algunos de mes, y no puedo ir más allá de eso, porque evidentemente las condiciones son diferentes y se complica un poquito el escenario. Sin embargo, también hay la expectativa de que, aun que te paguen cada quincena o cada semana o cada mes, se pueda planear a largo plazo, a mucha distancia, como para un año, por ejemplo, por este asunto de los pagos bimestrales, de que si el semestre lo del seguro, que si lo de, no sé, una cosa vez al año que se pagan, los impuestos y demás, ¿no? Mira, yo creo que es difícil planear en un año. Un presupuesto no deja de ser complejo, inclusive para los siguientes 15 días, pero lo más adecuado es que sí se trate de hacer un esfuerzo anual, porque hay cosas que ya sabemos que son normales, mes a mes, estacionales, gastos fijos que conocemos, la renta, la luz. ¿Cuánto vamos a gastar de luz? Efectivamente, alguien podría decir, no, pues yo no sé cuánto gasto de luz porque me llega diferente cada bimestre. Efectivamente, pero podemos hacer un cálculo aproximado. Promedio. Así es, por ejemplo, teléfono también puede variar de mes a mes, pero también se puede hacer un cálculo aproximado. Más o menos, E ¿no? inclusive, si identificamos que las partidas de mayor gasto tienen alguna oportunidad para reducción, como podría ser el teléfono, pues pudiéramos establecer el hablar con nuestra compañía telefónica
económica para poner un límite, por ejemplo, a las llamadas locales, de manera que pudiéramos limitar el gasto que hacemos en ese rubro, ¿no? Vamos a hacer un pequeño corte, pero por supuesto no se despegue del televisor porque evidentemente le vamos a hacer detalle de todo este tipo de esquemas para que pueda armar su propio presupuesto personal y el de familia, por supuesto, el de empresa también vamos a entrar en esa materia. En fin, le reiteramos, por supuesto, que haga suyo el programa, participe, el correo electrónico, redes sociales que se encuentran en su pantalla y al regreso volvemos con más peras y manzanas sobre el presupuesto. Pues yo en cuanto recibe uno el dinero, irlo apartando. Lo que se fue por una cosa para otra, para la verdura, la fruta, la carne, y todo se va apartando los gastos que tiene uno extras. Y así va saliendo. De lo que me da mi esposo la semana, lo divido por los días de la semana. Si me da 500 son 100 pesos diarios. Y a ver cómo le hago, pero no me debo de pasar. Porque si no, ya si los gustitos, ya si un día sobra dinero, ya es gustito para otro día. Pues haciendo su presupuesto para al pasito para poder cumplir esto, pues como es los gastos del predial y el agua y todo eso. Con tiempo empieza uno a juntar centavitos.